Buenas tardes y bendiciones a todos los que se están uniendo con nosotros en esta hora para el estudio bíblico, el discipulado número 1. Gracias por conectarse, gracias por el interés. Bendiciones para todos los que se están uniendo en esta hora. Que el Señor derrame bendiciones ricas, abundantes sobre sus vidas. Los felicito por ese interés de querer conocer la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios nos va a dar bases firmes sobre las cuales construir nuestra vida, edificar nuestra vida, que nuestra vida sea estable basándonos en la palabra de Dios. Así que los felicito nuevamente. Les pido que seamos constantes. Los que se han unido desde la clase número 1, vieron la clase segunda y hoy es la clase número 3. Los animo a que continúen. Los que se están uniendo por primera vez hoy, bueno, pueden a través del Facebook ver las 2 clases anteriores para que se pongan al día. Les recomiendo tener a mano lápiz y papel para tomar nota de las citas bíblicas y que luego usted las pueda estudiar. Y pues nuevamente, bienvenidos y bendiciones. Esperamos que mientras estudiamos la palabra, el Señor haga maravillas en tu vida. Él quiere contestar a tus oraciones. Él quiere hacer el milagro. Él quiere traer sanidad, restauración. Así que vamos a orar unos minutos. Padre del cielo, Dios todopoderoso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, invocamos tu nombre para adorarte y para bendecirte, para darte honra y gloria, Señor, reconociendo tu grandeza, tu señorío, tu poder. Bendecimos el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que es nuestro único Salvador y Redentor. Bendecimos al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, hacedor de maravillas. Gloria a tu nombre. Señor, te pedimos que mientras estudiamos tu palabra, te muevas, Señor, en cada persona que se está conectando. Y extiendas tu mano poderosa haciendo prodigios, milagros, maravillas, sanidad para el que está enfermo, fuerzas para el que está cansado, un aliento de vida sobre todos aquellos que se están uniendo. En el nombre de Jesús, oramos bendición de Dios. Que el Señor traiga respuesta a tus oraciones. Que la mano del Señor intervenga en tus relaciones, en lo que está sucediendo en tu familia. Y puedas ver cómo el Señor abre puertas delante de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, dejamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas en las manos de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Descansa en el Señor, confía en Él y el Señor hará. Así lo dice en su palabra. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando decides no preocuparte, no afanarte y confiar en el gran amor que Él tiene por ti, confiar que Él va a actuar en tu vida, entonces la mano del Señor se mueve poderosa sobre tu vida. Bueno, en la clase de hoy vamos a estar estudiando acerca de las grandezas que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Estuvimos viendo anteriormente, en la clase anterior, el bautismo del Espíritu Santo, que se le llama el bautismo de poder. Cuando por primera vez el Espíritu Santo llena de poder
llena de autoridad al creyente, dándole dones. Estuvimos viéndolo esto en la clase anterior. Hoy vamos a ver que el Espíritu Santo hace muchas más cosas. No solo nos bautiza con poder, sino que también hay algo que se le llama la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo maravilloso. No se recibe en el bautismo, no se recibe cuando alguien más ora por nosotros. El bautismo del Espíritu Santo se recibe cuando alguien impone las manos. Pero la llenura más bien depende de la búsqueda intensa, la búsqueda diaria, cuando nosotros queremos más de Dios. Aunque ya hayamos sido bautizados, pero deseamos más de Dios. Cuando entramos en esa búsqueda, el Señor nos va a llenar. Y dice en Efesios 5, 18, vuelvo a repetir, Efesios 5, verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando el Señor nos dice que no nos embriaguemos con licor, porque cuando una persona se embriaga, pierde el control. Por eso pierde el control hasta en su forma de hablar. Notamos cuando una persona está ebria porque no controla sus movimientos. Aunque piensa que está caminando recto, la persona pierde el control. Se cae si está muy ebria, porque pierde el control. Bueno, lo que el Señor se refiere es: no permitamos que por un licor o por una droga perdamos el control. Porque cuando nos embriagamos, aquel licor nos está controlando. Entonces, que nada nos controle, solamente el Espíritu Santo. Que nos embriaguemos. Cuando nos embriagamos del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo nos llena por completo, como si estuviéramos perdiendo el control. No lo digo en una forma literal, sino que el Espíritu Santo nos llena tanto que Él está en control de lo que nosotros estamos viviendo. Es estar embriagado de paz, de gozo, de amor. Es embriagarse de bondad, de paciencia, de fe. Es estar tan lleno de esperanza. A eso es a lo que el Señor se refiere. Cuando no nos embriaguemos en el licor, embriaguémonos en el Espíritu Santo. Seamos llenos por completo del Espíritu Santo. Cuando el creyente tiene la llenura del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo produce en nosotros frutos. ¿Qué significa frutos? Hay cambio, frutos de cambio, frutos de arrepentimiento, frutos. Cuando hablamos de estos frutos, es que las cosas positivas empiezan a aparecer en el carácter del cristiano. Empieza un nuevo gozo, una nueva alegría. Despertamos cada mañana con una nueva canción en el corazón. Hay una gran actitud de agradecimiento hacia Dios. El Espíritu Santo produce frutos, como decía anteriormente, frutos de paz, frutos de gozo, frutos de amabilidad. El carácter de la persona empieza a ser transformado del carácter que antes tenía la persona para tener ahora el carácter de Jesucristo. Jesucristo empieza a ser formado dentro de nosotros. Eso es hermoso. Ya no somos más como éramos, sino más como el Señor. Y el Señor Jesucristo no está afanado, ni angustiado, ni preocupado, sino al contrario, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de fe, de esperanza. Esos frutos empiezan a producirse en el carácter del creyente.
Estos son los frutos del Espíritu Santo que se producen cuando el creyente tiene la llenura del Espíritu Santo. Dice en Hechos, capítulo 13, verso 52. Y los discípulos estaban llenos. Vean de nuevo la palabra, llenos, llenos de gozo y del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. También dice en el libro de Efesios 3, verso 19. Dice, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Ser lleno de la plenitud de Dios. La plenitud es la abundancia de todo lo que Dios es. Ser lleno de todo lo que Dios es. Ser lleno de todo lo que Dios tiene. Bondad, paciencia, sabiduría, conocimiento. Es ser lleno de Dios. Estar lleno de Dios. Eso es lo que nos da la llenura del Espíritu Santo. Nos llena del Padre, nos llena del Hijo. Esta llenura viene cuando conocemos a Cristo. Lo conocemos cuando estudiamos profundamente la palabra. Cuando oramos más de lo que habitualmente oramos. A veces las personas oran solo cuando tienen un problema, o oran por sus necesidades, oran por sus familiares. Pero cuando la oración va más allá, es un querer conocer más a Dios. Conocerlo personalmente, tener experiencias con Él y ser lleno de todo lo que Dios es. Cuando nuestra oración va en ese rumbo, recibimos la llenura del Espíritu Santo. Esto es algo que debe hacerse constantemente, diariamente, de continuo. Necesitamos ser llenos constantemente, cada día, ser llenos de Dios. En la medida en que vamos descubriendo quién es realmente Dios, cómo es, sus características, su forma de ser, la forma de ser de Dios, entonces vamos siendo llenos de la plenitud de Dios. Iremos siendo cada día saturados, empapados de lo que Dios es. Dice en el libro de Miqueas, capítulo 3, verso 8. Miqueas 3, 8 dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios, lleno de juicio y de fuerza, para anunciarle a Jacob, al pueblo de Israel, y a Israel anunciarles y reprender el pecado. Es el profeta que está hablando, estoy lleno del Espíritu de Dios. Estoy lleno de la fuerza de Dios. En este caso, él dice, para anunciarle al pueblo de Israel sus propios pecados, no para condenarlos, sino para que se arrepintieran y pudiese haber bendición para sus vidas. El profeta está hablando de ser lleno del Espíritu Santo. Observe que el profeta no está diciendo, yo estoy bautizado en el Espíritu Santo. No, él dice, lleno. Entonces vemos que el Espíritu Santo hace varias cosas en el creyente. Primeramente, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Esto es cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Pero luego hay otra experiencia, la de ser bautizados en el Espíritu Santo, que este es el bautismo de poder, ser llenos del poder de Dios. Pero también vemos que viene la llenura del Espíritu Santo, cuando somos llenados de toda la plenitud de lo que Dios es, no solo de poder, sino de todo, de su santidad, de su amor. Empieza a brotar de nuestro corazón algo que antes no había.
Esto es la llenura del Espíritu Santo. Y repito, esa llenura es por la búsqueda de cada uno, la búsqueda intensa de cada uno de nosotros. Conforme cada uno se proponga buscar más, orar más, ayunar más, va a ir recibiendo la llenura. Es algo constante. También el Espíritu Santo hace otra cosa más. Ya no solo habitarnos, ya no solo bautizarnos, ya no solo llenarnos de todo lo que Dios es, sino también darnos la unción. Esto es algo que el Espíritu Santo hace. ¿Qué significa la unción? Cuando el Espíritu Santo te unge, es cuando el Espíritu Santo te da un poder sobrenatural para realizar aquello para lo cual fuiste creado. Cada uno de ustedes nació y fue puesto en esta tierra para realizar una obra, una labor para Dios. No es la misma obra que realizamos todos, como decimos, crecer y casarnos y tener hijos y criar hijos y trabajar y realizarnos en el hecho de materialmente superarnos. No, esto no es. Esto todo lo hacemos y está bien hacerlo, es parte de la vida. Pero el propósito para el cual Dios te creó y te puso en esta tierra es algo mucho más grande que el hecho de casarte, tener hijos, criarlos, trabajar, comprar casa. No, es algo que el propósito por el cual fuiste creado es para realizar algo para el reino de los cielos, para realizar una obra específica. No todos tenemos esa misma obra. Cada uno de nosotros nació para hacer algo específico, algo diferente. Para lo que yo nací, tal vez no es lo mismo para lo que usted nació. Y esto solo lo descubrimos en nuestra relación con Dios. Y debemos preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito real por el cual fui creado y puesto en esta tierra? Hay propósitos generales, sí, conocer a Dios, alcanzar la salvación. Pero hay un propósito específico para tu vida, para el cual fuiste creado. Para que usted me pueda entender, algunos fueron creados para realizar una labor con niños pobres, con niños huérfanos, con niños abandonados. Otras personas para apoyar mujeres que han sido maltratadas, rechazadas. Para crear un grupo y apoyar mujeres divorciadas. Otros, como yo, para predicar la palabra de Dios. Otros, para con su talento musical, cantar, para traer a las almas consuelo, esperanza. Cada uno de nosotros fue creado para algo en especial. Pero para tener éxito en lograr hacer aquello para lo cual nacimos, es necesario ser ungido con el poder del Espíritu Santo. Vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que eran ungidos con el Espíritu Santo aquellos que habían nacido para ser reyes. David fue ungido con aceite para ser el rey de Israel. Pero vemos que otros fueron ungidos para ser profetas. Los sacerdotes eran ungidos para realizar su sacerdocio en el Antiguo Testamento. Aarón y todos sus hijos fueron ungidos para realizar el sacerdocio, o sea, para realizar aquello para lo cual habían nacido. Esa unción, por ejemplo, que recibió David para ser rey, no le daba la capacidad para ser sacerdote, porque él fue ungido para ser rey. ¿Se dan cuenta? Unos ungidos para reyes, otros ungidos para sacerdotes, otros ungidos para profetas. Así que también nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo para realizar aquella obra para la cual Dios
te puso en esta tierra. Vean qué importante es la unción. Solo la unción podrá darte el poder para realizar aquello eficientemente. No todas las personas cumplen con aquel plan para el cual nacieron. No todos realizan la obra que Dios los mandó a hacer. Es importante, por consiguiente, preguntarle a Dios cuál es la obra para la cual me pusiste y pedirle al Señor que nos unja para poder realizar esa obra que Él nos ha encomendado. Dice en 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel 10, a partir del verso 1, y usted podrá leerlo con tiempo en casa hasta el verso 7. Yo voy a hacer una pequeña concentración de estos versos. Dice: tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de David, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás transformado en otro hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Aquí vemos al profeta Samuel ungiendo al rey Saúl para realizar su obra. Y ahora, porque ya fue ungido, entonces el profeta le dice: haga todo lo que se le ponga al frente, porque Dios está contigo. O sea, ahora que fue ungido, podía realizar, porque ya tenía la unción sobre él. Esta fue la unción de Saúl. Dijo Jehová a Samuel, en 1 Samuel 16:1: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ve, te enviaré a Isaí de Belén, para que de entre sus hijos unjas a uno que yo he elegido como rey. ¿Qué estoy leyendo, hermanos? Que el profeta Samuel primero fue enviado a ungir a Saúl como rey. Pero Saúl falló porque su corazón no era recto delante de Dios. Aunque tenía la unción, no había un corazón consagrado a Dios. Entonces Dios vuelve a enviar al mismo profeta a ungir a alguien más, a David. Y dice en el Salmo 89, en los versos del 20 al 21, Salmo 89, del 20 al 21: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Vemos al Señor como unge con el Espíritu Santo a David para que sea rey sobre Israel. La santa unción. La unción, hermanos, es un poder que es santo, es un poder que viene de Dios para realizar la tarea que Dios nos ha encomendado. También vemos en el libro de Levíticos, capítulo 8 y verso 12, cómo se derramaba aceite de la unción sobre la cabeza de los que iban a ser sacerdotes. Levíticos 8, verso 12. Y dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Aarón está siendo ungido para ser sacerdote. Así que vemos que la unción reposa sobre aquellos que el Señor ha elegido para realizar una labor. Todos nosotros
Todos nosotros hemos sido elegidos para realizar diferentes labores en esta tierra. Y podremos ser efectivos cuando somos ungidos con el Espíritu Santo. Cuando leemos en la palabra que el aceite se derrama, sí. Lo que unge no es el aceite. El aceite es un símbolo. ¿Por qué? Porque el aceite santo se untaba desde la cabeza y se derramaba sobre todo el cuerpo. Este aceite que se usaba en el Antiguo Testamento era un aceite perfumado. La persona que era ungida quedaba saturada, empapada, impregnada. Olía a aquel aceite, símbolo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te unge, es como si estuvieses lleno de aquel aceite porque estás empapado, saturado de Dios. Hueles a Dios. Te llenas. Estoy visto que el aceite se pega por todo. Todo lo llena. Cuando las manos las tenemos aceitadas, todo lo que tocamos se llena de aquel aceite. Bueno, esto es un símbolo de ser embadurnado de Dios. Es el Espíritu Santo el que unge. En las iglesias usamos el aceite como un símbolo, pero en sí lo que te da el poder, que llamamos unción para realizar las obras, no es en sí el aceite, sino el Espíritu Santo mismo. Es el que te da esa llenura, ese poder para realizar aquello para lo cual Dios te ha puesto. Así que la unción es ser llenos del poder de Dios para realizar algo específico. El Señor unge en la actualidad a los creyentes, a unos para predicar la palabra como pastores, pero también el Señor nos unge a todos con el Espíritu Santo para llevar la palabra unos a otros, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestra familia. Pero para que esa palabra no la rechacen y penetre en el corazón y produzca en ellos fe, entonces es necesaria la unción. El Señor nos unge a todos para llevar el mensaje unos a otros. El Espíritu Santo unge en la actualidad a cada uno para realizar la labor que el Señor te haya mandado hacer. Y ejemplo de esto lo vemos como el Señor ungió a Pablo para llevar la palabra a los pueblos gentiles, o sea, los pueblos que no eran judíos. Pero a Pedro fue ungido para llevar la palabra a los judíos. Uno iba a hacer una labor, otro iba a hacer otra, pero ambos necesitaban una unción. Dice en Primera de Juan capítulo 2, verso 20. Esto está hablándolo, esta palabra para ti. Dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. En la actualidad el Señor nos unge con su Santo Espíritu para que nosotros seamos llenos del conocimiento de Dios, ser llenos de la presencia de Dios. Y todos realizamos labores diferentes. El Espíritu Santo es el que le da vida a nuestra relación con Dios. Pone en nuestro corazón una pasión por Dios y por las cosas de Dios. Pone en nosotros una hambre de más de Dios. O sea, despierta en el corazón nuestro un anhelo por acercarnos más a Dios. Hambre y sed de Dios. Esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a las cosas sobrenaturales de Dios, a los milagros, a las sanidades, a los prodigios, a poder orar y ver la respuesta de nuestras oraciones. Esto lo hace el Espíritu Santo. Los creyentes necesitamos la experiencia de ser
bautizados en el Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, de ser ungidos por el Espíritu Santo. Esto es necesario, porque el Espíritu Santo va a hacer que cuando leamos la palabra la entendamos más profundamente. Nos revela la palabra. Por medio del Espíritu Santo, cuando dormimos, recibimos sueños, pero sueños donde vemos al Señor, donde el Señor nos habla, nos manifiesta cosas. No digo que todos los sueños tienen un significado, pero Dios se comunica con nosotros a través de sueños cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es lo que le da vida a nuestra relación con Dios, lo que hace que no sea una religión, que no sea una rutina o una mera creencia, sino donde vemos a Dios moviéndose, haciendo milagros, haciendo sanidades, transformando las vidas de las personas. Oramos por alguien que tal vez está atrapado en la droga o en el vicio, y oramos y vemos que aquella persona es tocada y liberada de aquel vicio, de aquella droga. Es emocionante ver a Dios moviéndose. Esto lo tenemos por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve dentro de las iglesias, en medio de las alabanzas, de los cantos, cuando se ora y empezamos a ver la gente sanarse de las enfermedades, los corazones ser llenos de gozo, de fe, de esperanza. Esta es la obra del Espíritu Santo. Así que todos los creyentes necesitamos la experiencia del Espíritu Santo. Y aunque usted diga, ya yo tuve una experiencia y recibí el bautismo, hay la llenura, siempre hay más. Y aunque usted diga, ya yo tengo la llenura, siempre va a haber más. Siempre va a haber más. Dios siempre va a tener nuevas experiencias para ti. Llevarte a un nuevo nivel, a un nivel mucho más cerca de Dios, a un nivel mucho más alto. El cristianismo sin el mover del Espíritu Santo se vuelve como algo seco. Es una creencia, pero no vemos el poder. Para ver el poder de Dios moviéndose, para oír la voz de Dios, para tener experiencias personales con Dios que nos transformen, es necesario el Espíritu Santo. Bien, amados hermanos, espero que nazca en tu corazón el deseo, el anhelo por más del Espíritu Santo. Si lo pides, si lo buscas, si lo procuras, el Señor te lo va a dar. Así que es muy importante entender todo lo que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas. Nos llena de poder, poder para vencer los ataques del enemigo. Cuando viene el enemigo a atacarnos con enfermedad, cuando viene a atacarnos con problemas familiares, con desánimo, el Espíritu Santo nos llena de poder y de dones para resistir las obras del diablo. Nos empodera. Así que es necesario que nosotros conozcamos de cerca al Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. La primera persona es el Padre, el segundo es Jesucristo, el Hijo, y el tercero es el Espíritu Santo. Y no porque esté de tercero significa que sea menos importante o menos necesario. Los tres son iguales en poder, en autoridad, en santidad, en importancia. Tanto como necesitamos de Dios Padre, necesitamos de Jesucristo, que es nuestro Salvador, pero necesitamos del Espíritu Santo, que también se le llama el Consolador. ¿Por qué se le llama el Consolador? Porque nos consuela de la ausencia de Cristo, porque Cristo, después de que resucitó, subió al cielo. Entonces, para que nosotros hoy podamos tener una comunión con Cristo, es necesario el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más importante sobre la tierra. La persona más importante sobre la tierra es el Espíritu Santo, porque es el que nos llena del Padre, el que nos llena del Hijo, el que nos revela las riquezas del cielo,
el que nos revela cómo es el Padre y cómo es Cristo. Para conocer al Padre y al Hijo necesitamos al Espíritu Santo. Para entender las profundidades de la palabra de Dios necesitamos al Espíritu Santo. Para ser transformados aquí en nuestros corazones, transformados de lo que somos y llegar a ser lo que Dios quiere hacer de nosotros, es necesario el Espíritu Santo. Así que busquémoslo, procurémoslo, honrémoslo. Y entonces recibiremos de Él. También es muy importante el Espíritu Santo en todo lo que nosotros realizamos dentro de la iglesia. Entre las cosas que realizamos como iglesia cuando nos reunimos, cuando estamos congregados, una de las cosas que realizamos es la Santa Cena. La Santa Cena, o lo que llamamos la comunión. Esto es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo. Es una institución. Jesucristo dio la orden que se practicara esto. Pero debemos estar conscientes que la Santa Cena es un símbolo que representa lo que Jesucristo ya hizo. La pasión y la muerte del Señor Jesucristo para la salvación de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados. Lo que Cristo hizo, todo su sufrimiento y su muerte. Debemos estar conscientes de que al tomar la comunión, esto es algo sagrado, ¿sí? De grandísima importancia, ¿sí? Porque es un símbolo del sacrificio de Cristo. Un símbolo que nos recuerda lo que Él hizo y que solo por lo que Él hizo podremos entrar al cielo. No porque seamos buenos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Es que somos hijos de Dios. Es que tenemos perdón de pecado. Y la seguridad que después de nuestra muerte iremos al cielo por lo que Cristo hizo. Y la Santa Cena es un símbolo que nos recuerda que no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. La Santa Cena fue instituida por nuestro Señor Jesucristo la misma noche que fue entregado, cuando estaban celebrando la Pascua, en la fiesta de la Pascua. Y para entender esto, hermanos, tenemos que entender lo que es la Pascua. Pero primero vamos a leer en Lucas capítulo 22, los versos del 14 al 16. Lucas 22, del 14 al 16, dice: cuando llegó la hora, ¿cuál hora? La hora de celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Vuelvo a repetir: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesucristo dijo que él había deseado comer esta Pascua. Hermanos, esta Pascua, recuerden, la Pascua se celebraba todos los años, una vez al año, en la primavera. Todavía el pueblo judío celebra la Pascua una vez al año. Jesucristo comió la Pascua todos los años de su vida, pero esta fue la última, porque para esta Pascua él había venido. Pero para que entendamos bien lo que es la Pascua, tenemos que recordar qué era esa fiesta. Bueno, voy a tratar de ser breve. La fiesta de la Pascua se celebró por primera vez cuando el pueblo de Israel eran esclavos en Egipto, cuando ellos estaban allá en la esclavitud y eran azotados por los egipcios, humillados y maltratados, y les mataban a sus hijos. Ellos sufrían ahí, claman a Dios, y Dios decide salvarlos y liberarlos de Egipto. Sabemos que el Señor, para que fueran liberados, envió las plagas a Egipto, porque Faraón no quería liberar a este pueblo, que eran más de 2 millones
de personas que servían como esclavos. No les pagaban por su trabajo. Así que no los quería Faraón dejar ir libres. Faraón los maltrataba, los oprimía. El Señor envía las plagas para poder liberar al pueblo de Israel, para convencer el corazón de Faraón de que había un Dios, que era el Dios de los hebreos, el único Dios verdadero, que debía dejarlos ir. Manda las plagas, pero la última plaga es el ángel de la muerte, el destructor, que viene a matar los hijos primogénitos de todos los egipcios. Pero el Señor le advierte al pueblo hebreo para que el destructor no mate a los hijos de los hebreos. Reúnanse por familias y maten un cordero. Sacrifiquen un cordero y pongan la sangre en los dinteles de las puertas, en los marcos de las puertas. Cuando el ángel de la muerte venga por todas las calles, al ver la sangre en las puertas de las casas de los hebreos, el destructor no entrará ahí. Así que les dice, no salgan en esa noche. Aun cuando oigan gritos afuera de los egipcios, no salgan. Ellos hacen esto. Y la sangre de aquel cordero en las puertas de los dinteles los libró. Ellos adentro de las casas asaron aquel cordero y lo comieron, junto con panes sin levadura y con hierbas amargas. Esta fue la primer Pascua. Cuando se celebró la Pascua, inmediatamente Faraón dejó ir libre al pueblo hebreo. Entonces, esta Pascua los liberó del ángel de la muerte y les dio la libertad de la esclavitud. Todo eso es un hecho real que sí sucedió, pero también tenía una connotación para nuestros tiempos, una tipificación, era una sombra de lo que iba a suceder en nuestros tiempos. El pueblo de Israel, los hebreos, habían sido esclavos del faraón que los oprimía. Esto tiene un gran significado. Faraón tipifica a Satanás, porque Satanás esclaviza a la humanidad con el pecado. Y luego, por medio del pecado, destruye la vida de las personas, destruye los hogares con los adulterios, destruye la vida de las personas con la droga. El pecado esclaviza y destruye, pero es Satanás. Así que Faraón era un tipo de Satanás. Egipto es un símbolo del mundo. El mundo es el mundo sin Dios. El mundo nos ofrece fiestas, placeres, una vida desenfrenada, pero esclaviza, así como fueron esclavizados en Egipto. Las personas son esclavizadas por el mundo y el amor por los deleites y las cosas del mundo. El sufrimiento de la esclavitud es un símbolo de una vida sin Dios. Los que no tienen a Dios en su corazón y no lo han recibido a Jesucristo como su Señor, hay sufrimiento, hay tristeza, hay tinieblas. La esclavitud es un símbolo del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia y en amor, envió a liberar al pueblo de Israel por medio de las plagas. Bueno, y la última es donde vemos el sacrificio del cordero, el derramamiento de la sangre del cordero que puesto en los dinteles los liberó del ángel de la muerte. Bueno, ese cordero es Jesucristo, símbolo de Jesucristo, que con el derramamiento de su sangre, y cuando tenemos la sangre ya no en los dinteles de las puertas, sino en la puerta de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, cuando la sangre de Cristo está en una persona, el ángel de la muerte, el destructor, no puede darte la muerte eterna, no puede llevarte al infierno, no puede destruir tu vida.
La sangre de Jesucristo nos libra del destructor, nos libra de la muerte eterna. Jesucristo es aquel cordero que con su muerte y su sangre nos libra del destructor. Ellos comieron el cordero. Nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, es como comer, es hacerlo parte de nosotros. Así como la comida nos alimenta y nos sustenta, Jesucristo sustenta nuestra alma, nos alimenta y nos da la vida. Nos libera. Es Jesucristo el único que nos libera. Por eso, cuando una persona está en la droga y quiere dejarla y no puede, la única solución es Jesucristo. El que está atado por el vicio, el que está en un pecado del cual no puede salir. Solo Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado. Es Jesucristo al que necesitamos para liberarnos de la muerte, del destructor, del pecado. El libro de Éxodo, capítulo 12, en el verso 3. Dice: hablad a toda la congregación de Israel y díganles: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El pueblo hebreo sacrificó en cada casa, en cada familia, un cordero. Sigue diciendo: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sigue diciendo Éxodo 12, que el cordero será sin defecto. Éxodo 12, 6 dice: lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás, esto es, lo sacrificarás. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de la casa, donde han de comerse el cordero. El cordero tenía que ser macho, sin defecto, y sacrificado, y poner su sangre como señal o como marca para librarnos. Bueno, Jesucristo, un cordero, porque fue sacrificado, sin defecto porque nunca tuvo pecado, sacrificado en la cruz, y su sangre es lo que nos libera. Esto que he tratado de hacer un resumen es de la Pascua hebrea que ha celebrado el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Pero vemos cómo Jesucristo es el verdadero Cordero. Después de la primera Pascua allá en Egipto, todos los años el pueblo hebreo volvían a celebrar la Pascua, volvían a sacrificar un cordero. Ya no para ser liberados de la esclavitud, pero para ser librados del pecado, para ser perdonados. Sin embargo, la sangre de los corderos no lograba limpiar el pecado, solo cubría el pecado. Los cubría hasta que viniera el cordero perfecto, el cordero sin defecto. Ese es Jesucristo. Todas las personas, todos los hebreos que celebraron esto, cuando morían no podían entrar al cielo porque sus pecados no habían sido limpiados, solo cubiertos, sino hasta que Jesucristo vino. Por eso cuando Jesucristo viene y muere, todos los que no habían podido subir al cielo y habían muerto desde años atrás, fueron liberados. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió, en el día de la Pascua, se abrieron los sepulcros y salieron muchos de aquellos que habían muerto esperando el cordero perfecto. Vuelvo a repetir, aquellos corderitos que se sacrificaban no lograban limpiar el pecado, solo lo cubrían hasta que viniera el cordero perfecto. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él fue sacrificado en el día de la Pascua. Por eso Él se sienta con los discípulos, toma aquella cena de la Pascua y Él dice: cuánto he deseado
comer esta Pascua porque para esta Pascua vine al mundo, para ser sacrificado, porque Él era el verdadero Cordero que fue sacrificado el día de la fiesta pascual. Y con su sangre es lo único que limpia nuestros pecados, nos da la vida eterna. Y nos pide en esa última cena que cada vez que nos reunamos, celebremos la Santa Cena para recordar lo que Él hizo por nosotros. Ellos debían comer la Pascua. Dice en la palabra de Dios, cuando la comieron allá en Egipto, que ellos la comieron apresuradamente, con los bordones o los bastones que usaban los hombres en aquel entonces en sus manos, su ropa ceñida, las sandalias puestas, listos como para salir, porque ellos comieron la Pascua e inmediatamente fueron liberados. Esa misma noche salieron en medio de la madrugada, es cuando salen y son libres. Bueno, símbolo que salían de la esclavitud. Cuando el Señor Jesucristo murió, era símbolo de que a partir de ahora salíamos de la esclavitud del pecado, salíamos de la esclavitud del mundo, salíamos para ser libres. La Pascua originalmente fue esa fiesta celebrada en Egipto como liberación de la esclavitud y ser protegidos del ángel de la muerte. Lo siguieron celebrando una vez al año todos los hebreos, hasta que llegó la Pascua perfecta, el día que Jesucristo murió en la cruz. Por eso Jesucristo, vuelvo a repetir, dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. He deseado comer esta Pascua porque Él era el Cordero perfecto, que sacrificado una sola vez fue necesario, porque su muerte y su sangre es santa, porque es la sangre del Hijo de Dios y la única con el poder para limpiarnos. Él era el verdadero Cordero que sería sacrificado en la Pascua. Él es la verdadera Pascua. Por eso nos dice en 1 Corintios 5 del 7 al 8: límpiesen de la vieja levadura. Les recuerdo que ellos comieron la Pascua pan sin levadura. ¿Por qué pan sin levadura? La primera vez en Egipto, porque salieron apresuradamente, no daba tiempo de esperar de que la levadura leudara la masa. Saben que cuando se pone levadura con la harina, hay que esperar que aquello leude. Por eso ellos comieron pan sin levadura. Pero la levadura también tipifica el pecado. Por eso dice el Señor: límpiesen pues de la vieja levadura, límpiesen de su antigua forma de ser, de su antigua forma de vivir, para que sean una nueva masa, la masa para hacer el pan, como lo son, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. O sea que si Cristo ya murió por nuestros pecados, limpiémonos de toda levadura. Limpiémonos de todo pecado, es lo que quiere decir la levadura. Un poquito de levadura, por poquita que sea, leuda toda la masa. Un poquito de pecado fermenta. Un poquito de pecado arruina toda nuestra vida. Por eso nos dice: ya que hemos sido lavados con el sacrificio de Cristo, quitémonos de todo aquello que es pecado, porque Cristo ya fue sacrificado. Sigue diciendo: así que celebremos la fiesta, no con la vieja de la levadura, no con la vieja forma de ser, sino con la no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El que se acerca a Cristo debe desear un cambio en su carácter, en su personalidad, en su forma de ser. Si no, solo tiene religión, y la religión no salva. Lo que nos salva es recibir a Cristo como nuestra única salvación, creyendo que es su sangre lo único que nos limpia, pero también
con el deseo de echar fuera toda levadura de pecado. Nuestra Pascua es la liberación de la esclavitud del pecado y nos protege de la muerte eterna. Nos protege de que cuando muramos no vayamos al infierno. Nuestra Pascua es Cristo y ya fue crucificado. Ahora nosotros debemos vivir como panes sin levadura. Ya que fuimos limpiados y lavados, no nos volvamos a ensuciar en el pecado. Por esto tomamos la comunión. Cada vez que vamos a la iglesia, celebramos la comunión como una forma de decir, ya que Cristo me limpió, ahora vivo como pan sin levadura. Por eso tomamos un pedacito de pan sin levadura y tomamos un poquito de jugo de uva o de vino como símbolo de la sangre de Cristo. La Santa Cena no es que es algo mágico, no. No es que nos hace más santos, sino que nos hace estar conscientes de lo que Cristo hizo para el perdón de nuestros pecados, para que vivamos libres de pecado. No hay transmutación de los elementos. No es que el pedacito de pan que tomamos se convierta en la carne de Cristo. No, no, hermanos. No es que el poquito de vino que tomamos se convierte en la sangre de Cristo. No hay transmutación de los elementos como creen algunos. No, eso hasta se ha comprobado científicamente. Es el símbolo, hermanos. Es el símbolo de lo que representa. La noche que el Señor Jesucristo fue entregado, Él dice, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también Él nos transmitió, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, para el perdón de sus pecados. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, la bendijo y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, recuerdan mi muerte hasta que yo regrese. La comunión es una forma de recordar, si me salvo es por lo que Cristo hizo, no por lo que yo hago. No porque yo sea bueno, sino porque Cristo fue tan bueno de morir por mí, por su cuerpo muerto en la cruz y su sangre derramada. Eso me da el perdón, me libra del ángel de la muerte, me libra del destructor, me libra de la esclavitud del pecado. El pan nos recuerda que nosotros somos panes sin levadura. La sangre nos recuerda un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir con un nuevo pacto? El pacto antiguo era, cumpla todos los mandamientos y todas las leyes y todas las ordenanzas y todos los preceptos para que se pueda salvar. Nadie lo pudo cumplir, ni el pueblo hebreo, ni nadie pudo cumplirlos todos. No hay quien no haya fallado, no hay quien no haya mentido, no hay quien no haya cometido un pecado. Entonces, ese primer pacto no funcionaba para alcanzar la salvación. El Señor viene y establece un mejor pacto. Y el pacto de Jesucristo es que aunque hayamos fallado, la sangre de Cristo nos limpia para poder alcanzar el perdón y la salvación. Él ya recibió el castigo por nuestros pecados. Así que ahora nosotros recibimos el perdón y ya que fuimos perdonados, ahora vivimos como panes sin levadura. Eso significa tomar la comunión. No es que la comunión en sí tenga el poder de santificarnos. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno solo. Nosotros siendo muchos, los creyentes, todos tenemos en común lo mismo. Dependemos para la salvación, para el perdón de Jesucristo, de su sacrificio. Todos tenemos eso en común, por eso le llamamos la comunión, es la común unión, unidos todos por Jesucristo.
El Señor no quiere que estemos divididos, unidos como uno solo. Debe haber comunión, unidad entre los creyentes, respetarnos, amarnos. A veces podemos tener una diferencia doctrinal, una diferente forma de interpretar alguna parte de la Biblia, ciertamente, pero que esto no nos separe. Unidos por Jesucristo, el Cordero perfecto, que con su sangre nos ha librado y nos ha salvado. Esta es la comunión. Tomémosla en unidad y en paz unos con otros. Dios les bendiga. Espero que esta clase traiga mucha bendición a su vida. Oro en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo haga cosas maravillosas en tu vida, que recibas sanidad, que recibas respuesta a esa oración. El Señor está contigo. Él responderá y verás su mano puesta sobre tu vida. Dios te bendiga. Amén.